Buenas noches, señores. Viernes 25 de mayo. Vamos a hacer una mención rapidita antes de empezar, y es que hay esta campaña de magia que está en todo el Perú, en todo Lima, y es para ayudar a los niños que sufren del cáncer y necesitan de nuestra ayuda. Así que por favor, súmense a la campaña, que van a hacer un bien tremendo. Ustedes no tienen idea cuánto sirve cada sol o cada moneda que uno sume a estas latas moradas, y reconozcan las latas porque alguna gente de moral distraída trata a veces de imitarlas. Dicho eso, le damos la bienvenida a Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República, amigo de la casa, además que ya le vamos a hacer un abono aquí. Es un gusto siempre conversar con él, porque además hablamos de temas históricos que a mí me encantan, pero hoy día no hay historia, lo que hay es un chongazo. ¿Qué ha pasado en el Congreso con esta discusión? Porque lo que tengo entendido, el congresista, es que tanto el fujimorismo como la oposición está de acuerdo en que las cooperativas, que son estas especies de, vamos a decirle banquitos, como me decía usted antes en la pausa, que son financieras que prestan plata, ¿no?, en montos pequeños, tienen que ser reguladas. Sí, sí. Pero entonces hay unos que dicen que la SBS y otros que quieren crear una entidad especial. Bueno, solamente un pincel de historia, ¿no? La Comisión Kemmer, que vino al Perú en los años 30, recomendó que todas las operaciones crediticias y de dinero y de intermediación financiera tenían que ser reguladas por el Estado. Y debido a eso se crea en el Perú la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, fíjense, en los años 30, y siguiendo el modelo americano. Claro, y el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, desde esa época ya se dice que el Estado no puede estar ausente del control y vigilancia. ¿Y esa misión quién la trae, Benavides? Esa vino con Benavides, así es. Sí, bueno, los años sí, al final de Sánchez sí, con Benavides. Que fue el que reorganizó toda el sistema financiero. El sistema financiero. Se creó el Banco Central de Reserva, que fue fundamental, ¿no? Y además con una estructura muy parecida a la que actualmente sigue con. Bueno, la gringa, ¿no? Que hasta ahora tienen la FED y... Así es. Y entonces, eso viene desde esa época. Luego las cooperativas, el movimiento cooperativo ha sido muy importante. Las principales leyes se dieron en época del presidente Belaúnde, de su primer gobierno, y han tenido su propio desarrollo. Pero hay algunas que se dedican al dinero, a préstamo de dinero. Son pequeños banquitos en realidad, con la excusa que son cooperativas. En el fondo, son bancos. Son bancos. En el sentido estructural de la palabra. Prestan dinero a cualquiera, no a los cooperativistas. Claro, hacen la ficción de que cuando te prestan tú te haces cooperativista por un sol, digamos, ¿no? Pero le prestan dinero a cualquiera. Yo descubrí esto cuando traté el tema de Orellana, y había 4 cooperativas que Orellana tenía, una de ellas Copes, la más importante, donde él era gerente. Me acuerdo. ¿No? Y a través de estas cooperativas quedan 30 personas que habían dado 100 soles cada uno, con 3.000 soles habían hecho una cooperativa, y con esos 3.000 soles emitía cartas fianzas, prestaba dinero, se apropiaba de propiedades, prestaba y recuperaba. Es decir, Copes se había convertido en un brazo armado financiero de este grupo criminal, ¿no? Y estos contratos naturalmente son simulados, porque no hay realmente una relación cooperativa entre el cooperativista, entre comillas, y la entidad financiera. Hay una cooperativa de Guaral, por ejemplo, que le presta a muchos funcionarios del Congreso, y está en Guaral, no tiene oficina en Lima. O sea, eso me interesa mucho. Hay una cooperativa que le presta a los funcionarios del Congreso. Pero la primera cooperativa que hizo negocios con el Congreso fue Copes, y firmó un acuerdo, un convenio. O sea, la de Orellana. La de Orellana, así es. Hizo el año 2009, 2010. Hizo un acuerdo con el Congreso. Pregunta curiosa. ¿Es a raíz de esa cooperativa que estaba metida en el Congreso Copex que usted empieza a jalar el hilo? Exactamente. Y le prestaba a tasas muy preferenciales, y el convenio era que el Congreso les descontaba directamente de planilla, nada más. Ese es el convenio. Y la cooperativa va a colocar dinero, y ahora hay una cooperativa que la reemplaza, que también tuvo vínculos con Orellana, que participó en algunos temas de Orellana, que es una cooperativa de Guaral que se llama San Isidro, y que van por las oficinas del Congreso. Oiga, ¿quieres plata? Vas a la firma, mañana, ya. Ándame al edificio de Guayaga el miércoles a las 5 de la tarde, que ahí te entrego la plata en efectivo. Cash en efectivo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y eso es solamente en el Congreso. Y es para trabajadores, congresistas, para todo el mundo. Para cualquiera. Qué fuerte. Entonces,
Eso pasa en el Congreso y puede pasar, y pasa de hecho en muchas entidades públicas y también probablemente quizás en empresas privadas. Claro, contra la planilla. Pero además regular. hay cooperativas que esas cooperativas no se saben, porque hoy día, ¿cómo haces una cooperativa? Te reúnen 30 personas o 20 personas, lo que hacía Orellana, con firmas falsas muchas de ellas, Ajá. en el caso de Copex, firmas falsas, y armabas tu cooperativa, tú eras el gerente y tú manejabas todo. Bueno, hoy día puedes hacer exactamente lo mismo. Y yo he descrito el otro día en mi intervención de que hay una serie de cooperativas, dije los nombres en ese momento, cooperativas que tienen 4.000 soles de capital social y te prestan 4, 5, 6, 7, 8, 10 millones de soles. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿de dónde sale el dinero? Claro, si es una ¿De cooperativa, dónde? tendrían que haber puesto los cooperativistas la plata que prestan Así y no es. tiene sentido. Además, una cooperativa que tiene depósitos por 150.000 soles presta 3 millones de soles. Bueno, eso es ¿Cómo? directamente lavado de activos. Total. Directamente. O sea, de esas cooperativas hay, no se sabe cuántas hay en el Perú, se cree que hay 700, no se sabe ciencia exacta, de las cuales 150 están agrupadas en la FENACREP, que Ajá. son más o menos formales. De lo más formal que Más hay. o menos. Pero claro, no hay obligación de reportar, es voluntario el reporte Claro. que pueden Es hacer. autorregulación. Así es autorregulación. Y el resto están afuera. Bueno, de esas hay 190 en el Brain. Bueno, 190, las cuales en el Brain están solamente asociadas al FENECROP, creo que 4 o 5 bueno, nada más. esa coincidencia ya está bien rara, ¿no? 190. En todo Brasil hay 150 cooperativas. O sea, en el Brain hay más cooperativas que en en todo Brasil. Brasil. Y además hay un problema que creo que es importante, congresista, explicar, si me ayuda, que es que las cooperativas tienen en contra de los bancos algo a su favor, que es que mientras más seguridad le entrega un banco al usuario, es decir, si usted se va a un banco suizo y deposita su dinero, el interés que el banco le paga o le cobra, si es un préstamo, es bajito porque el banco está recontraasegurado. Las cooperativas, en cambio, pueden dar intereses altos y cobrar intereses altos, pero son muy riesgosas. Claro, pero qué curioso, eso pasa. Estas cooperativas cobran 12, 14, 15%. Son draconianas, ¿no? Las tasas. Claro, el banco te cobra 6 o 7, 8, ¿no? Es cierto, pero hay cooperativas que te pagan 8 o te pagan 12% y te prestan en 8, lo cual, te regalan plata. o lo cual hay una diferencia entre lo que pagan y cobran. O sea, ahí está también el lavado de dinero. O sea, estas cooperativas son ideales para lavar dinero de cualquier origen, ya sea narcotráfico, Oro ilegal, minería tal legal, corrupción, qué sé yo, tráfico de terrenos, en fin, cualquier cosa. Ya, entonces, tenemos el problema diagnosticado. Tenemos aquí un agujero negro en donde pues hay una estructura, un tinglado ideal para lavar plata. Ideal. Exactamente. Dicho eso, hay dos, vamos a decir, ideas en el Congreso para ponerle coto a esta situación, ¿correcto? Sí. Una es la que plantea la oposición A ver, y la otra la de Fujimori. yo presenté un proyecto de ley el año 2008, 2009, a raíz de lo de COPEX, presenté un proyecto de ley, hablé con la SBS, me enteré un poco del problema porque no lo conocía bien y a raíz de eso presenté un proyecto de ley. Tengo entendido que la SBS que había presentado un proyecto de ley todo eso 4 o 5 años anterior que había quedado en el archivo. El mío se activó a partir de ese momento y es el que se mantiene hasta el día de hoy. Está actualizado, yo lo he ido actualizando. Lo hemos debatido varias veces en la Comisión de ¿Y por Economía. qué no sale? Se ha aprobado. La SBS ha presentado otro que se ha unido al mío y hay 2 proyectos ahí que se han revisado y se han juntado. Y no se pudo aprobar con el humanismo porque había gente de humanistas que se oponían. Que porque habían intereses. Sí, porque eran miembros de cooperativas, nada más. Antes con el APRA tampoco se pudo porque también había algunos vinculados al cooperativismo y yo pensé que ahora llegando mayoría del fujimorismo se podía aprobar. Tampoco se aprobó, han pasado 2 años y tampoco se aprueba porque... ¿Quiénes son los fujimoristas que se oponen de manera tan Bueno, nosotros lo discutimos en la Comisión de Economía, cuando Mecha Arauz era la presidenta, y después con Guido Lombardi, y se aprobó. Quien se opuso mucho y puso muchos problemas y peros a la norma fue Miguel Torres. Ajá. Después se aprueba, él pide que pase a producción. Pasa a producción, en producción que manejaba el fujimorismo, no el gobierno o una presidenta del partido de gobierno, se forma
un grupo de trabajo que preside Miguel Torres, que conoce de cooperativas, pero que está vinculado a ellas, porque su estudio familiar tiene 18 cooperativas que son clientas de su estudio, las más grandes, están allí, las más grandes, por lo tanto tiene conflicto de intereses clarísimo. Él preside la comisión y finalmente sacan un dictamen y estaba listo para ser discutido con modificaciones. Ahí introducen a la FENECRAP, que era, y se introducen algunas modificaciones, por ejemplo, que la FENECRAP pueda por delegación supervisar hasta dentro de 5 o 6 años, en fin, ellos cambian, pero aún así se aceptó, porque había o sea, no se modifica el espíritu de la norma. Así es, no se modifica el espíritu porque se le da una serie de normas dilatorias, pero finalmente todos la aceptamos de buena gana para que salga. Y ahí, prefiero, si tú quieres postergarlo, lo postergas, pero tiene que salir. Mejor es enmendar. Así es. Ya. Es decir, de lobo un pelo, ya. Tú quieres modificaciones y tú puedes, y tú tienes votos para aprobarlo, perfecto, lleguemos a un acuerdo. Se consensuó finalmente. Cuando está todo listo y queremos que se vea en el Pleno, allí surge súbitamente la opinión, el proyecto de la señora Letona que dice no, esto no va, no hay consenso, vamos a crear un nuevo organismo y hay que modificar la Constitución. Entonces, claro, modificar la Constitución, o sea, no modificamos la Constitución para la pena de muerte, no modificamos la Constitución para la bicameralidad, no modificamos la Constitución... Pero sí para esto. Pero sí para esto. Le pido, congresista, un favor, vamos a hacer un corte comercial y regresamos rápido. Perfecto. Estamos de vuelta con el congresista García Belaunde, que nos está explicando de manera bastante didáctica el problema que hay. Y nos decía entonces que Miki Torres primero es quien se opone, y nos decía que su estudio familiar tiene 18 cooperativas bajo su tutela jurídica. Sí, eso ha salido publicado. Sí. No estoy diciendo yo nada nuevo. ¿Cuáles son las más grandes de estas cooperativas que están bajo el patrocinio del estudio Torres? Bueno, no tengo la lista acá, eso ha salido publicado ayer o anteayer. El Pacífico es una de ellas. San Isidro, que es la del Congreso. Que es del Congreso. Otras más. Eso me parece inverosímil, justo... Y mueven, todas estas mueven mucho dinero, ¿ah? Mueven, si uno empieza a revisar los movimientos de cada una de ellas, estamos hablando de que mueven 2.000 millones de dólares al año, ¿ah? Fácil. ¿Ah? Sí. Y antes solamente esas. O sea, solo esas están allí. Estas 18. Hay una cosa que es importante, que justo antes de entrar al aire conversaba yo con el congresista y me decía que esta cooperativa San Isidro le presta a los congresistas como si fuera fiar en una bodega, ¿no? A sola firma, o sea, que le toca la puerta al congresista sí. Y eso me parece realmente maravilloso, ¿no? Bueno. Y además siendo los congresistas, pues, personas que tendrían que tener... Podrían pedirle préstamo a un banco, ¿no? A una caja rural, a la caja metropolitana. O al propio Congreso de la República, como una excepción. No sé si pueda el Congreso dar préstamos a sus propios congresistas. Yo no creo, ¿ah? Además no se vería muy bien tampoco. De ninguna manera. Si ahora por televisores han hecho este escándalo. Pues se han comprado como 70 televisores y 43 pulgadas, un hito me hubieran regalado. Con mayor razón si se presta dinero, ¿no? No, de acuerdo. Entonces, bueno, y ahí viene, me está usted explicando, súbitamente aparece la señora Letona, que había estado de acuerdo con este proyecto antes, como lo ha demostrado hoy día Mávila Huertas en este mismo canal. Sí, justo. Viene ella el día jueves de la noche, hace un proyecto, saca 3 o 4 firmas que las han retirado después, y luego ella es presidenta de la Comisión de Constitución, ella lo presenta a su comisión, ella preside, ella hace el dictamen de su propio proyecto, porque ella preside la comisión, y lo pone a debate el día martes sin que el resto de... ¿Fuerzas políticas estén al tanto? No había habido debate. O sea, ella partió del principio que había que aprobarlo porque hizo el dictamen a favor. Ella hizo el dictamen a favor de su propio proyecto, siendo ella la presidenta de la comisión quien puso en agenda el proyecto. O sea, todo el círculo cerrado, ¿no? Entonces lo pone allí, debate, y yo voy al debate, y yo soy accesitario, no soy titular, me enteré de lo que se iba
ver en ese momento y ahí hicimos este intercambio de ideas y debate y por lo tanto no pasó, ahí quedó de momento, ¿no? Pero la idea es modificar la Constitución para que estos señores tengan su propia cooperativa, mezclando a las cooperativas de ahorro con la fundación. La fundación nada tiene que ver, la fundación no presta plata. No, y además es una figura completamente distinta. Exactamente, ITE solidaria, fundación, ¿qué tiene que ver una fundación con una cooperativa? Y además las fundaciones, que se sepa, son pocas y se manejan bien. Entonces, se me ocurren la Fundación Canevar o la de Oma, bueno, Parques Leyendas. Y que se manejan muy bien. Y que no prestan dinero, no reciben dinero del público. No, ni más se bien prestan. andan tratando de conseguir fondos. Así es, la fundación es el legado de un señor que deja un dinero para un fin específico. Radio Filarmonía, claro. Son totalmente diferentes. Y mezclando asociaciones. O sea, realmente jalada de los cabellos todo para postergarlo. Y creo que... ¿Pero usted cree que la finalidad ulterior de presentar este proyecto de la señora Letona es dilatar el proceso? Dilatar. Porque la marea se viene. Es imposible no fiscalizar dineros del público que maneja una institución. Eso es... Y más todavía en el BRAE, ¿no? Además, y eso es imposible. O sea, las cooperativas en el BRAE y en muchas zonas son un poco como eso que está ahí, magia blanca, ¿no? Claro. o sea, son lavanderías, ¿no? Claro. Son zapolios, son ñapanchas, o sea, son lavanderías de dinero. Y eso está comprobado en el 80 o 90% de los casos. Y lo peor de todo es que con la estructura legal bajo la cual el sistema opera, es un lavado de dinero. Cualquiera puede hacer una cooperativa en un cuarto 2x2. Firma usted, firmo yo y se hace la cooperativa sin ningún control, de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. Y lo que me decía antes agrava la situación, porque usted pone 500 soles, yo pongo 500 soles y de ahí prestamos 1 millón. Así es. Y dicen que no tiene fines de lucro, pero tiene utilidades. Claro. Entonces, ¿cómo se reparten las utilidades? Entonces, la pregunta, congresista, es ¿por qué la SBS, que nos hacía usted, como nos gusta la pincelada histórica, que desde el 33 tiene como finalidad justamente regular transacciones financieras de todo tipo, no puede recibir a las cooperativas si tienen todo el know-how? Bueno, así lo pueden hacer. Y de hecho, los proyectos de ley que hay, uno de ellos el mío, el más antiguo como parlamentario. ¿Que lo propone? Que lo propone, tiene más de... el de la CBS 14 años y el mío tiene 8 años, que están ahí y que aún no se ven en el Pleno. Se han visto en comisiones, pero no en el Pleno. Entonces, bueno, y hay que recordar que la SBS tiene todas las facilidades para hacerlo. Y además, qué curioso, porque los que plantean esto es el fujimorismo. El fujimorismo hizo la Constitución del año 93. Sí. Quien fue el presidente de la comisión principal del fujimorismo de la Constitución del 93 es nada menos que Carlos Torres y Torres Lara, padre de Miguel Torres, que era un caballero además. Sí, y este señor era cooperativista. Él hizo ese capítulo. Él no creó una superintendencia especial para las cooperativas de ahorro y crédito. No la creó. Claro. Y pudo haberlo hecho si era el presidente de la comisión principal que redactó la Constitución. Claro. O sea, que ahora quieran cambiarlo, no pues. O sea, me parece que es un despropósito, ¿no? No, y además, el argumento de cambiar la Constitución para crear un organismo que tenga como fin único supervisar a las cooperativas, no parece tener mucho sentido cuando ya hay un organismo es como que funciona bien. Claro, ¿no? que funciona bien. Es como si los contribuyentes quisiéramos nosotros tener nuestra propia SUNAT. Claro, una SUNAT para, qué sé yo, para pymes. O como los malandrines de la calle quieran tener su propia policía. No pues, si vamos a permitir que cada sector de la sociedad tenga su propio regulador, estamos muertos. No, y dejamos de ser una república, además. Así el Estado desaparece. ¿Y usted cree, dentro del Estado peruano sabemos que hay islas de deficiencia, ¿no? El BCR, Indecopi, que son OPDs que funcionan... El BCR es impecable. Impecable a nivel mundial. Así es. Indecopi también. Tiene y en todas partes del mundo, sí, excepto en Colombia, en todas partes del mundo, las cooperativas, estas entidades de ahorro y de crédito, están vigiladas o por una institución muy parecida a la SBS o por el Banco Central de Reserva de cada país. Peor todavía, o sea, claro, más regulación. Así es. No hay país que no tenga esa regulación, excepto Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a luchar contra la corrupción, cuando tenemos al monstruo al frente y además, no estamos atacando? Lo que no se han dado cuenta los fujimoristas y el señor Torres y la señora Letona, es que ellos son parte de un partido político que de alguna manera se heredó del fujimorismo de los años 90. De alguna manera no, directo. Bueno,
creo yo. Directo o indirectamente. Y ese fujimorismo de los años 90 fue acusado por muchas cosas, entre ellas por narcotráfico también. Entonces, lo que debería hacer el fujimorismo el día de hoy es deslindar casualmente. Y la mejor manera de deslindar con su pasado es precisamente apoyar una norma como esta que regula las cooperativas. Y estando el debate en la mesa, ¿qué cree usted que es lo que va a pasar? ¿Que se van a conseguir los votos para ir hacia un lado, hacia el otro, en los próximos días? Bueno, yo no sé qué interés, yo no sé qué intención tenga, pero lo único que han hecho en 2 años que manejan el Congreso es postergar y postergar y postergar. Esa ha sido su consigna. No hay que aprobar esto hasta el día de hoy, hasta el día de ayer. No aprobarlo. Y ahora lo han dilatado una vez más. Bueno, no sé qué cosa no sé lo que puedan pensar más adelante, no tengo ni idea de lo que van a hacer. ¿Y qué sospecha? ¿Que hay un interés directo detrás de eso? Total. Y además hemos visto cómo, Mávila Huertas lo ha dicho hace 2 horas aquí, cómo hay personajes dueños de cooperativas, además con anticuchos, con antecedentes penales también muy graves, que han financiado parte de la campaña de Fuerza Popular hace 2 años y que son los que han sido consultados y han ido al Congreso como consultados por estos señores para armar sobre estos proyectos. Muy complicado eso. Última pregunta, congresista. ¿Va usted a tentar la presidencia de la mesa del Congreso? Porque su nombre suena. Bueno, el que suene no significa nada. Bueno, en la boca de Johnny Lescano sonó. Que suene no significa absolutamente nada, ¿no? No. Nosotros somos una bancada pequeña de 5 miembros y no podemos imponer nada. Pero ni siquiera ser parte de una mesa directiva. Pero sí buscar que el fujimorismo deje de tener el control. Eso sí, en eso hay que trabajar. ¿Y habrá consenso entre las tiendas políticas? A ver, qué interesante la pregunta. Yo creo que el día de ayer con el tema de las cooperativas... Ha habido un parteaguas, ¿no? Así es, exactamente. Ha sido un preensayo, ¿no? Ha sido un preensayo o un ensayo a secas de lo que puede pasar dentro de 70 días que van a ser las elecciones en el Congreso, porque ayer han estado todos alineados a favor de un proyecto y el fujimorismo al frente. Correcto. O sea, y faltó 4 votos. 4 votos de 4 personas o 5. Entonces, en los 70 días que quedan va a haber en 60 días, mercado persa. Así, en 60 días se puede... Para jalar. Sí, se consiguen esos 4 votos que faltan, claro, perfectamente bien. Simplemente pedirle a los que se fueron que no se vayan y con eso automáticamente se puede ganar. Yo creo que sería interesante la alternancia por el bien de la democracia, sí, así que vamos a ver. Por el bien de todos. ¿Qué es lo que sucede? Y por la imagen del propio Congreso, además. Bien, congresista, un gusto tenerlo como siempre. Tenga usted buenas noches y que tenga buen fin de semana. Gracias.